Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Sabes cómo afectaría a tu estabilidad económica un problema de salud que te impidiera trabajar? ¿Quieres proteger tus cimientos económicos sin renunciar a tus sueños? ¿Los intereses de la persona que te está asesorando en tus inversiones son acordes a los tuyos? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Pues bueno, después del anterior podcast que definimos un poco los 3 pasos a seguir para empezar a obtener rentas pasivas, ya hemos visto ahora también que otro ejemplo más de que sí que se puede conseguir. Vamos a recordar un poco esos 3 primeros puntos, esos 3 puntos para conseguir esto. El primero era análisis de la situación. Así es, analizar la situación, que es lo que vamos a tratar hoy, y definir nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo. Y por último, diseñar esas estrategias para conseguir esos objetivos. Eso es. Tú como asesor financiero, Felipe, cuando conoces a un posible nuevo cliente, imagínate, lo acabas de conocer y quedáis para hablar. Tu objetivo es analizar esa situación de ese cliente, ¿no? Eso es. ¿Cómo lo haces si no sabes nada de él? Es un trabajo interesante. Lo primero son reuniones que suelen ser de 60 minutos, pues para poder tener toda la información necesaria, o al menos inicialmente necesaria. Entonces, cuando nos sentamos con este posible cliente, realmente se le informa de que todo lo que vamos a hablar tiene un objetivo profesional y que realmente es conocer cuál es su contexto, tanto familiar como su situación laboral y económica, su situación fiscal y si hay algún objetivo o proyecto que tenga a medio o largo plazo para poder tener como un punto de partida y desde ahí empezar a trabajar. Vale, centrándonos un poquito en la situación familiar, bueno, más allá de si estás casado, tienes hijos, qué edades tienen, si estudian, ¿qué otro tipo de información buscas? Bueno, es un trabajo muy personalizado y la situación familiar, como tú dices, es muy importante. Realmente, pues saber si tienen hijos, si están casados, si tienen familiares que dependan de ellos económicamente. Personas dependientes. Sí, y que realmente pues nos iríamos a una situación de las cuales sus proyectos a nivel familiar, pues yo qué sé, mis hijos tienen 15 y 10 años y me gustaría que cuando tengan que ir a la universidad, pues pueda pagarle esa universidad o irse al extranjero a hacer un máster. Esto lo dialogamos. Son proyectos futuros que son preocupaciones también y les gustaría poder dárselas a sus hijos, con lo cual intentamos tener todo esto en cuenta. O, por ejemplo, hay gente que quiere hacer un viaje cuando se jubile, un viaje grande. Pues todas estas cosas son importantes para conocerlas y saber a qué objetivos enfocarnos. Entonces, por un lado, estaría la parte familiar y por otro tenemos que hablar de la situación laboral. Entonces, si trabajan por cuenta propia o trabajan por cuenta ajena. Si este matrimonio, pues un ejemplo, en un matrimonio esté trabajando los dos, si tienen una empresa en común y trabajan en la misma empresa. Esto es importante. Si solo están ellos en la empresa, ¿cuántos empleados tienen, no? Claro, así es, María. Estudios, formación, realmente de los dos. ¿Cuál sería esa persona más clave? Por ejemplo, a lo mejor la mujer es la que tiene los contactos que le generan los ingresos, ¿vale? Entonces, esta información inicialmente puede ser violenta de conseguir o de consultarla, pero en todo momento el cliente se le explica ese motivo de querer entender y el contexto de la situación en profundidad. Cuanto más en profundidad lo sabes, más fácilmente se le puede ayudar después. Pues si tiene constituida también una empresa o qué tipo de sociedad es, cuántos socios hay detrás, qué porcentaje tiene cada uno. También un poco los ingresos y los gastos, ¿no? Si tienen préstamos, si tienen deuda, qué impuestos pagan. Eso es. Qué capacidad de ahorro tienen. Sí, así es. La situación de ingresos y gastos, pero no solo a nivel de unidad familiar, sino también como empresa. Si es que tienen esta empresa, si les va bien, si tienen ahorros, si no lo tienen. Todas estas cosas son necesarias para entender bien el contexto y poder hacer un buen planteamiento.
escuchando toda la batería de preguntas que le haces a cada persona nueva que conoces, pueden parecer un poco invasivas, ¿no? Estas preguntas, al final estás preguntando como cosas un poco personales. ¿Cómo, cómo lo interpretan ellos? Bueno, realmente ellos lo interpretan bien. Son preguntas que a lo mejor pueden resultar algo violentas al escucharlas aquí, pero estamos en una conversación distendida y profesional. Entonces, al final son cosas que se quedan en ese lugar y no salen de ahí. Y nosotros, aunque no nos conocemos personalmente porque es una primera reunión, pero sí que se ve ese profesionalismo que hay detrás y que todo esto tiene un objetivo y ellos ya se los has informado desde un comienzo. Pero en cualquiera de estas visitas, pues como he dicho antes, siempre avisas bien al cliente de que son consultas importantes, que cuanto más en profundidad conozcas, mejor le podrás ayudar. Sí, luego me imagino que no es un interrogatorio policial, sino que es No. una conversación fluida donde generas cierta confianza y Sí, al final yo creo que yo lo interpreto al menos que esto es como cuando vas a un médico o vas a un psicólogo, o sea, ¿qué sentido tiene ponerte en manos de un profesional que te va a solucionar un problema y te vas a callar 3 de los 5 síntomas que tienes? O sea, correcto. tú vas allí y vas con transparencia al 100% y vas con sinceridad. Al final, tu asesor financiero es tu médico financiero, ¿no? O sea, va a salvar un poco o va a gestionar tu situación económica. La confianza tiene que estar encima de la mesa en todo momento. Claro, y es por un asunto profesional, como te decía, siempre con un objetivo de aportar soluciones personalizadas para ellos. Entonces es que luego terminan entendiendo, pues al analizar estos datos, estos números, lo terminarán entendiendo el porqué de tantas preguntas. Sí, por ejemplo, pero imagínate que te pongo un supuesto. Le haces a un cliente nuevo, oye, tus padres, ¿qué pensión tienen? ¿Cuánto cobran de pensión? A lo mejor te dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? A ver, sí, hombre, pues claro que hace realmente este tipo de pregunta, pues es que al final también es importante explicarle el motivo. Es decir, claro, es que a lo mejor no es solo lo que él gana trabajando, también es que a lo mejor sus padres son pensionistas y tienen pequeñas pensiones y si les pasa alguna cosa, él va a tener que aportar un dinero para que sus padres vayan a una residencia o a un médico o alguna cosa. Entonces, todo eso hay que tenerlo contemplado. Entonces, de este modo es importante conocer esto porque podemos cuantificar esos problemas y de surgir cómo solucionarlos, anticiparnos a eso. Entonces, no solo a ti o a tu mujer y a tus hijos, sino también a tus padres les puede ocurrir algo. Sí, porque a lo mejor un pequeño problema, a lo mejor te aleja de los objetivos que puedas llegar a tener, ¿no? No hay problema de salud que sea pequeño. La salud, cuando te pasa cualquier cosa, te aleja de cualquier proyecto que tengas. Sí, bueno, y además tengo una sensación como generalizada en nuestra sociedad que hablar de dinero es un poco tabú todavía, ¿no? O sea, al menos en nuestro entorno más cercano, o sea, no en las conversaciones distendidas tomando algo o cenando no sale, pues gano tanto, o me ha salido este proyecto, o me he gastado tanto en esto, o quiero invertir y me va bien o me va mal. O sea, es como que es información un poco que la mantenemos confidencial Sí, y así es. cuesta abrirse, pero bueno, tienes clientes que te han contado más a ti a lo largo de las reuniones y de generar esa confianza, cosas pues que Sí, que no sabe su familia, sus hijos, sus padres. Sí, es cierto, es cierto. Al final es información que poco a poco ellos se van dando cuenta que cuanta más te facilitan, más les puedes ayudar. vamos a poner un ejemplo, a ver que nos contextualice un poco toda esta teoría y que nos acerque un poco a la práctica, ¿vale? De cómo llevas esto, todas estas preguntas a la práctica. Imagínate, acabas de conocer a un cliente nuevo, tienen una empresa, trabajan allí el matrimonio, su mujer y él, es una empresa familiar y los dos trabajan allí. ¿Cómo les planteas esta situación? Bueno, pues inicialmente conocer la situación familiar, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? También saber si tienen un colchón de ahorro preparado por si pasa cualquier cosa. Si conocen las coberturas a las que tienen derecho por parte de la seguridad social. Eh, ¿Quién dentro de la empresa o dentro de la unidad familiar es más importante en el funcionamiento, económicamente hablando? Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque si esa persona clave le pasa algo,
nosotros debemos evitar que lo sufra económicamente el resto de la familia o de la empresa. ¿A qué te refieres con persona clave? A lo mejor ella es la administrativa, ¿no? La que lleva el tema de contabilidad, que es como más fácil de suplir con una tercera persona contratada desde fuera. Correcto. Pero él es el que gestiona a los clientes, el que sale a conocer nuevos clientes, el que... Sí, entonces esa persona, digamos, es más importante para el funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos proteger a la empresa si le ocurre algo a esta persona importante? ¿Cómo la proteges a esa persona? Pues en este caso lo primero sería conocer la situación de la empresa. Si es buena y pueden externalizar parte de los fondos propios que tienen, esos fondos se pueden dejar ahí guardados por si ocurre algo. Pero esto también tiene un coste de oportunidad. Igual es mejor hacer un seguro que proteja que si le pasa algo a esa persona, la empresa va a cobrar un dinero. Entonces, de esta manera, tú sigues utilizando tu dinero y lo único que haces es pagar pues X dinero al año porque el seguro te pague si le ocurre algo a esa persona clave. Vale, una cosa es la empresa y otra cosa es qué le ocurriría a esa familia, a ese núcleo familiar, si alguno de los dos tuviese que dejar de trabajar. Claro, esta situación es interesante y hay que contemplarla porque aquí realmente vamos a poner un caso, pues como tú has dicho, esta pareja tiene una empresa, imagínate, ella gana 3.000 y él gana 6.000. Y entre los dos son 9.000 al mes. Pero es que, claro, pagan un autónomo mínimo, pagan 400 euros al mes. Entonces, si a alguno de los dos les ocurre algo, van a dejar de ingresar de 3.000 a 6.000 euros, pero la Seguridad Social solo les va a pagar 500 o 600 al mes, con lo cual van a pasar de ganar 9.000 a lo mejor a ganar 3.500. Entonces, eso es un problema económico grave. Bueno, un mes no es el problema. Imagínate que es una enfermedad larga, porque al final de un mes, pues con ese colchón de ahorros, correcto, puedes ir tirando. Pero imagínate que es una enfermedad larga de 1 año, año y medio, 2 años, que claro, ese tren de vida donde estás acostumbrado a que en un núcleo familiar ingresen todos los meses 8.000, 9.000 euros, de momento, pues te tienes que conformar con los 600 o los 700 de una baja laboral. Claro, y si el problema es tan grave como para que derive en una invalidez, que sea parcial, profesional, total, una gran invalidez, es que realmente si tú tienes una base de cotización baja, tus ingresos van a cambiar muchísimo. Pues por ejemplo, en este caso que estamos hablando, el que gana 6.000 euros sería la persona clave, ¿no? Entonces imagínate que ahora se queda en una silla de ruedas y que no puede hacer su función laboral. Entonces, ¿qué va a pasar con esta empresa? Porque por un lado está la familia y por otro la empresa. De primeros, la empresa va a pasar a tener un problema grave, porque la persona clave más importante tiene un problema por el cual ya no va a poder trabajar nunca más con ellos. Y luego en la familia van a dejar de entrar 6.000 euros todos los meses, que la Seguridad Social igual le da 1.000. Entonces, vas a cambiar 6.000 por 1.000. Eso cambia mucho el nivel económico. Y además es que la mujer o la otra parte de la familia que sigue trabajando en esa empresa, pero es que esa empresa igual tiene que cerrar. Con lo cual, igual se encuentran con un paro y una invalidez. Y pasan de ganar 9.000 a ganar 2.000. Ese problema es el que hay que atajarlo. Claro, porque al final el tren de vida, los gastos en los que te estás metiendo, los que te has metido, no son de 1.500. Claro, María. Ese Excel del que hablábamos antes, los gastos fijos son muy superiores a los ingresos que ahora tienes. Entonces, ahí es donde viene el problema gordo, porque no te encuentras muchas veces cuando planteas estas situaciones con el rechazo de no, es que a mí, ¿cómo me va a pasar esto? Hombre, eso es muy difícil, que pase eso. ¿Para qué quiero un seguro de vida o para qué quiero un seguro de accidentes? Sí, te lo encuentras todos los días. De hecho, es que la gente no miramos que nos gastamos 50, 60 euros, 80 en salir a cenar por ahí cada semana, pero sí que miramos que el seguro de vida para proteger las necesidades financieras mías y de mi familia me cuesta, pues yo qué sé, 50 euros al mes. Eso sí que nos fastidia. Entonces, hay gente que evidentemente piensa que nunca le va a pasar nada. Pero luego ya sabes, o sea, todos podemos hablar con familiares o seres queridos y preguntarles, oye, ¿conoces a alguien que ha pasado por este problema, por una enfermedad, un infarto, un cáncer? Es que yo tengo amigos que lo han pasado ya, donde todo el mundo conocemos a gente. ¿Eso qué implica? Que sí que ocurren estas cosas. La gente miramos para otro lado. Eso es lo difícil de que entienda la persona que tienes delante de que esto
no hay que mirar para otro lado, hay que solucionarlo. Bueno, al final sí, las estadísticas están ahí. Sí, pues es que igual 3 de cada 7 hombres tienen un infarto antes de los 50. O un cáncer, cualquier cáncer, podemos estar hablando de 7 de cada 10. Es que esto, estamos hablando de situaciones que son estadísticas y que se pueden buscar en internet y que ninguno, pues por lo general nos lo planteamos, pero que realmente ocurren. Entonces, bueno, ya has comentado unas pinceladas, no sé si quieres añadir algo más de cómo, en este caso, seguimos en el mismo ejemplo de este supuesto matrimonio en esta empresa, ¿cómo solucionaríamos esa diferencia? ¿Cómo cuantificamos lo que te da la seguridad social ante la invalidez o la enfermedad o la discapacidad X, llamámosle, de la persona clave en esa empresa? Pues todo lo hacemos mediante un estudio personalizado, porque la situación de cada uno va a ser diferente. Y ahí ya pues hacemos números reales en base a todos estos datos que hemos comentado y calculamos cifras exactas de las pérdidas económicas que estos casos pueden suponer en el mes a mes, a un año, a 10 años o a 20. Y de este modo lo que hacemos es pues implementar herramientas que cubran esa pérdida de poder adquisitivo. Como por ejemplo. Pues tales como un seguro de accidentes, un seguro de vida. Imagínate que tú y yo tenemos un niño, tiene 2 años y nos gustaría que fuera a la universidad, pero es que le quedan 20 años para ese momento. Entonces, ¿qué pasa si hoy a ti o a mí nos ocurre algo? Entonces, esto hay que cubrirlo con un seguro de vida, porque ese seguro de vida va a ser el que ponga el dinero para que nuestro hijo pueda seguir estudiando. O una situación en la que tú, a tus 45 o 50 años, tus hijos ya están más o menos, ya se han dado vida, pero tú estás pensando en la jubilación. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en el camino a tu jubilación a ti te ocurre algo y no puedes seguir trabajando y te estropea la pensión? Y a lo mejor pasas a ganar la mitad. Entonces, de repente te quedas con casi, imagínate, un 30% de tus ingresos habituales. ¿Qué es lo que ocurriría en esa situación? Los últimos 15 años de tu vida laboral, ¿te vas a comer el poco ahorro que tengas? Entonces, esto a nivel privado se cubre con seguros. Ya, claro. Y al final es proteger, digamos, los cimientos, ¿no? Así es, proteger que si algo los cimientos. pasa, esos cimientos no se caigan. Lo más importante de todo es empezar por aquí. Tener una base sólida, unos cimientos fuertes para a partir de ahí empezar a construir nuestros proyectos futuros. Vale, entonces, a modo de resumen, ¿cómo resumirías en el top 3 de ideas este primer punto de análisis de la situación, de una situación familiar? Yo diría que es mejor prevenir que curar. ¿Que da duelo gastar dinero en coberturas privadas? Sí, María, claro que sí, pero es que al final es por nuestro bienestar económico, por mí mismo, por nuestra familia, incluso para poder conseguir nuestros objetivos futuros. ¿O qué pasa? ¿Que por estar en una silla de ruedas ya no puedes a lo mejor hacerte un viaje que te apasionaría hacer? Y a lo mejor no tienes dinero si cobras una pensión mínima. Mientras que gracias al seguro a lo mejor puedes seguir disfrutando tus sueños. Sí, que al final lo que tú has dicho antes, que te da duelo, que cuando planteas a lo mejor a alguien que tiene una empresa, oye, ¿qué seguro de vida tienes? Pues si te pasa algo a ti, que tu familia, a ti que eres el que trae mayoritariamente el dinero a tu hogar, o el de más importe, si te pasa algo a ti, ¿cómo quedan cubiertos tus familiares sin ese sueldo? Entonces, a lo mejor a esa persona le da duelo gastarse 200 euros al año cuando su tren de vida es tan grande que eso se lo gasta pues en una cena, ¿no? Entonces es un poco poner encima de la mesa pues situaciones reales que pueden ocurrir y que la persona se ponga Que en esa decida piel. ella, que decida ella lo que le interesa. Pero para eso necesitas pues un profesional, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, una persona que te asesore, que te explique, que te diga esto te puede pasar, pero si te pasa esto estás cubierto, con los gastos que tiene tu familia esto no es suficiente, tendríais problemas, si a la empresa le va mal esto puede ser las consecuencias, o sea, Claro, ¿no? así Alguien es. que te ponga un poco las cartas sobre la mesa, pero no solamente los posibles problemas, sino también las soluciones. Así es. Por último, diría que esas soluciones, pues claro, tenéis que confiar en el trabajo de ese profesional, en su criterio, en sus consejos. Luego tú ya pues tomas las decisiones que crees convenientes e importantes para ti. Pero bueno, que es importante tener un buen profesional en el que confiar. Pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy.
Hemos desarrollado el primer punto. Continuaremos en siguientes episodios. Espero que os haya gustado toda la información que hemos dado y os esperamos en la próxima. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.